Imagina por un momento que estás observando el océano desde la orilla. Las olas van y vienen, y en la superficie todo parece tranquilo, pero de pronto la marea comienza a bajar, y queda al descubierto todo lo que estaba oculto bajo el agua. Warren Buffett, uno de los inversores más legendarios de todos los tiempos, alguna vez dijo que solo cuando baja la marea se descubre quién ha estado nadando desnudo. Esa frase, que parece una simple metáfora, encierra una verdad brutal sobre los mercados financieros, las empresas y la manera en que el capital se mueve en épocas de bonanza y en momentos de crisis. Y en el segundo trimestre del año 2025, esa marea bajó no solo para el mercado bursátil en general, sino también para Berkshire Hathaway, la gigantesca compañía que Buffett ha dirigido por décadas. En los resultados financieros más recientes, Berkshire Hathaway mostró que sus beneficios se redujeron de manera significativa en comparación con el año anterior. Las ganancias trimestrales fueron de alrededor de $12.400 millones, una cifra que, aunque inmensa para cualquier otra empresa, está muy por debajo de los más de 30.000 millones que reportó en el mismo periodo del año anterior. A simple vista, esto podría parecer un tropiezo, un signo de debilidad, pero como suele ocurrir con Buffett, las cifras superficiales rara vez cuentan toda la historia. Porque detrás de ese aparente descenso se esconden señales de una estrategia cuidadosamente calculada, un movimiento de ajedrez en un tablero que pocos saben leer. Para entenderlo, primero hay que comprender cómo funciona la mente de Buffett. Él no mide el éxito solamente por el número final de las ganancias netas, sino que presta atención especial a lo que llama las ganancias operativas. En sus propias palabras, las ganancias operativas son la medida más clara y precisa del desempeño real de la compañía, porque excluyen las fluctuaciones temporales de valor en las inversiones y se centran en la capacidad del negocio principal para generar ingresos. Y en este caso, aunque las cifras globales mostraron un retroceso, las ganancias operativas de Berkshire, ajustadas por ciertos factores externos, en realidad crecieron en torno a un 13% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Ese dato que muchos titulares omitieron es fundamental. Significa que el motor central de Berkshire, su núcleo de negocios, sigue funcionando con fuerza incluso en un entorno económico complicado, marcado por tasas de interés elevadas, cambios en la demanda de los consumidores y una tensión geopolítica constante que afecta a múltiples sectores. Esta es una de las primeras lecciones que deja este reporte. No siempre la primera impresión refleja la realidad, y muchas veces el verdadero valor se encuentra en lo que no se dice a simple vista. Pero el trimestre también estuvo marcado por una noticia que podría considerarse amarga. Berkshire asumió finalmente una pérdida de alrededor de $5.000 millones en su inversión en Kraft Heinz, una de las grandes apuestas que Buffett reconoció públicamente como un error. Esta inversión se realizó hace varios años bajo la creencia de que Kraft Heinz podría mantener su liderazgo en el mercado de alimentos procesados de marca, pero la competencia de marcas propias, la evolución de los hábitos de consumo hacia productos más frescos y saludables, y una presión creciente en los márgenes, provocaron que el valor de esa participación se deteriorara con el tiempo. Reconocer esta pérdida no es solo un ajuste contable, es una muestra de la filosofía de Buffett de no seguir cavando cuando uno está en un hoyo. Admitir errores de forma temprana y reasignar capital hacia oportunidades con mejor proyección es una señal de disciplina que pocos líderes empresariales tienen el valor de mostrar. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones,
Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Si miramos a la mayor fuente de ingresos de Berkshire, su negocio de seguros, vemos un panorama interesante. El año 2024 fue excepcional para esta división, con ganancias extraordinarias. Sin embargo, en el trimestre reciente, aunque las utilidades de sus operaciones de seguros bajaron desde esos máximos históricos, todas las unidades principales, como Geico, Berkshire Hathaway Primary Group y la división de reaseguros, continuaron siendo rentables. Uno de los indicadores clave en el sector asegurador es la llamada razón combinada, que mide la relación entre los costos y las primas cobradas. En el caso de Geico, esa razón se ubicó en aproximadamente 83.5%, lo que significa que por cada $1 de primas ingresadas, la compañía gastó solo 83 centavos y medio en cubrir reclamaciones y gastos. En el mundo de los seguros, ese margen es considerado élite, una señal de eficiencia operativa que no se logra sin una gestión extremadamente rigurosa. Además, el llamado float o flotante, que es el dinero que Berkshire recibe por las primas antes de tener que pagar reclamaciones, alcanzó la impresionante cifra de $174 mil millones, un incremento de 3.000 millones frente al año anterior. En un contexto de tasas de interés elevadas, ese flotante se convierte en una máquina de generar ingresos por sí mismo, ya que se puede invertir en activos seguros y rentables mientras se mantiene disponible para futuras obligaciones. Cada mes que las tasas se mantienen altas, Berkshire gana más simplemente por tener ese capital trabajando de forma prudente. Pero el negocio asegurador no es el único motor de la compañía. El ferrocarril Burlington Northern Santa Fe, otra de las joyas de Berkshire, tuvo un desempeño destacado con un aumento en sus ganancias operativas de casi un 19% año contra año, impulsado por mejoras en productividad y eficiencia. Buffett había dicho en el pasado que el ferrocarril no estaba generando todo su potencial, pero los resultados recientes muestran que se está produciendo una recuperación sólida. En paralelo, el conjunto de negocios de manufactura, servicios y comercio minorista, que incluye desde concesionarios de automóviles hasta tiendas de muebles y la famosa cadena See's Candies, registró un crecimiento de casi 12% en las ganancias antes de impuestos. Algunas unidades, como Berkshire Hathaway Automotive, aumentaron un 8%, mientras que otras, como Nebraska Furniture Mart y See's Candies, crecieron aún más. Esto demuestra que, lejos de depender exclusivamente de las grandes tecnológicas o de inversiones especulativas, Berkshire mantiene una base diversificada que continúa creando valor de manera constante, incluso en sectores que no suelen acaparar la atención mediática. Y aquí llegamos al punto que más ha captado la atención de analistas e inversores. Berkshire está sentado sobre una montaña de efectivo y equivalentes de alrededor de $339 mil millones, lo que representa casi un 30% de sus activos totales. Esta no es una casualidad ni una señal de inactividad, es una jugada estratégica. Buffett siempre ha defendido la importancia de mantener un balance general en forma de fortaleza para poder actuar con rapidez cuando se presentan oportunidades únicas. En sus palabras, cuando llueve oro, hay que sacar el balde, no el dedal. Con este nivel de liquidez, Berkshire no tiene un simple balde. Tiene un contenedor industrial listo para recoger todo el oro que el mercado deje caer en el próximo periodo de crisis. Esta estrategia se hace aún más relevante en un momento en que los mercados parecen sobrevalorados, las preocupaciones por una posible recesión persisten y las tensiones internacionales añaden incertidumbre. En este contexto, el efectivo no es simplemente dinero guardado. Es poder, es flexibilidad y es capacidad de tomar decisiones sin depender de financiamiento externo ni de condiciones impuestas por terceros. Y todo esto se combina con otra señal que los inversores más atentos han notado. Por quinto trimestre consecutivo, Berkshire no recompró sus propias acciones. Buffett,
ha dejado claro que solo lo hará cuando considere que las acciones de la compañía están cotizando por debajo de su valor intrínseco. A comienzos de este año, la relación precio sobre valor contable de Berkshire llegó a casi 1.8, muy por encima del nivel que Buffett considera atractivo para recomprar agresivamente. Sin embargo, las recientes correcciones en el mercado han acercado la valoración a niveles donde podría reactivar las recompras, lo que sería una señal poderosa de que, a su juicio, las acciones vuelven a estar subestimadas. Y en medio de todo esto, hay un cambio histórico. Buffett anunció que dejará su puesto como director ejecutivo al final del año 2025, cediendo el cargo a Greg Abel, quien actualmente es vicepresidente de las operaciones no relacionadas con seguros. Aunque Buffett seguirá como presidente del consejo, el traspaso es simbólicamente enorme. Buffett no solo ha sido el líder de Berkshire, sino también su brújula moral y estratégica. Abel, sin embargo, no es un desconocido. Lleva años involucrado en las operaciones y decisiones de inversión de la compañía, y los inversores estarán muy atentos para ver si mantiene la misma disciplina y prudencia que han definido el estilo de Buffett. Quizás la señal más reveladora de la filosofía actual de Berkshire esté en su comportamiento como inversor en los últimos trimestres. Por 11º trimestre consecutivo, la compañía fue vendedora neta de acciones, deshaciéndose de casi $7.000 millones en inversiones y adquiriendo solo cerca de 3.900 millones. Este movimiento no es simplemente una rotación de portafolio, es un mensaje claro. Buffett y Abel consideran que, a los precios actuales, hay pocas oportunidades que valgan la pena. Para comprender lo que significa que Berkshire Hathaway esté acumulando más de $339.000 millones en efectivo, hay que retroceder en el tiempo y observar cómo Warren Buffett ha utilizado grandes reservas de liquidez en el pasado. Su filosofía de inversión se ha forjado a lo largo de décadas y uno de sus pilares fundamentales es la paciencia estratégica. Buffett sabe que el mercado, al igual que la marea, alterna periodos de calma y bonanza con momentos de tormenta y desesperación. Y es precisamente en esos instantes de pánico cuando el efectivo se convierte en un arma silenciosa, capaz de conquistar posiciones imposibles para quienes dependen de financiamiento o están atrapados por la necesidad de vender activos a cualquier precio. Un ejemplo emblemático ocurrió durante la crisis financiera global del año 2008. Mientras bancos, aseguradoras y corporaciones emblemáticas se tambaleaban al borde del colapso, Buffett utilizó las reservas de Berkshire para inyectar capital en empresas como Goldman Sachs, General Electric y Bank of America, obteniendo acuerdos que no solo le dieron un flujo de dividendos extraordinario, sino que le aseguraron acciones preferentes y opciones de compra a precios extremadamente bajos. Esas inversiones, realizadas en el momento en que otros huían, se convirtieron en ganancias multimillonarias en los años siguientes. Otro caso revelador se dio en el año 2020, en medio del desplome provocado por la pandemia. Aunque Buffett no realizó grandes adquisiciones entonces, su posición en efectivo le permitió resistir sin tener que vender activos estratégicos y le dio la posibilidad de apoyar a las compañías dentro del portafolio de Berkshire. Ese tipo de flexibilidad es exactamente lo que representa el gigantesco tesoro de efectivo actual. No se trata de tener el dinero inmovilizado, sino de estar preparado para desplegarlo en el momento exacto en que las valoraciones caigan y las oportunidades se presenten. Ahora bien, en el contexto actual, muchos analistas se preguntan por qué Buffett no está actuando ya. La respuesta es sencilla y a la vez compleja. Los precios en gran parte del mercado aún reflejan expectativas excesivamente optimistas. Las principales bolsas están cerca de máximos históricos, impulsadas por la euforia en torno a la inteligencia artificial, las expectativas de recortes de tasas y un apetito por el riesgo que ignora en gran medida la fragilidad de ciertos sectores. Buffett sabe que comprar en este tipo de entornos rara vez genera rendimientos extraordinarios a largo plazo. Su estrategia, por lo tanto, es esperar a que la psicología colectiva cambie, a que el miedo supere a la codicia y las oportunidades aparezcan con descuentos significativos. Mientras tanto, el efectivo de Berkshire no está simplemente guardado bajo llave.
Una parte considerable está invertida en instrumentos de muy corto plazo y alta seguridad, como letras del Tesoro de Estados Unidos, que hoy en día generan rendimientos interesantes debido a las tasas de interés elevadas. Esto significa que Berkshire gana miles de millones anuales solo por tener el dinero estacionado de forma segura, sin asumir riesgos significativos. Y cuando llegue el momento de actuar, ese capital se podrá mover casi de inmediato hacia cualquier objetivo que Buffett o Abel consideren estratégico. En paralelo, el núcleo operativo de Berkshire sigue demostrando por qué la empresa es un coloso único en su clase. El negocio de seguros, con su flotante de 174.000 millones de dólares, no solo financia las operaciones, sino que también actúa como una fuente adicional de capital de inversión. Este modelo, perfeccionado por Buffett a lo largo de décadas, es uno de los secretos menos comprendidos por el público general. A diferencia de otros inversionistas que necesitan recurrir a deuda para hacer adquisiciones grandes, Berkshire dispone de un flujo constante de capital gracias a las primas de seguros que aún no se han utilizado para cubrir reclamaciones. El ferrocarril Burlington Northern Santa Fe, por su parte, es un activo estratégico que, aunque puede parecer anticuado frente a las inversiones tecnológicas, cumple un papel vital en la infraestructura y logística de Estados Unidos. En épocas de crisis, este tipo de negocios tienden a mostrar una resiliencia superior, ya que el transporte ferroviario sigue siendo esencial para el movimiento de mercancías a gran escala. El reciente repunte de casi un 20% en sus ganancias operativas demuestra que, bajo una gestión eficiente, incluso los activos industriales tradicionales pueden ser potentes generadores de valor. Las divisiones de manufactura, servicios y retail de Berkshire, que incluyen marcas icónicas y negocios familiares, aportan un componente adicional de estabilidad. Estos negocios, que van desde la venta de automóviles hasta la producción de dulces, no dependen de la volatilidad de los mercados financieros para generar ingresos. Su fortaleza reside en la demanda constante de productos y servicios que la gente seguirá necesitando en casi cualquier circunstancia. Este es otro elemento clave de la filosofía de Buffett: construir un portafolio que no dependa exclusivamente de modas o tendencias efímeras, sino que se apoye en negocios sólidos y con barreras de entrada difíciles de superar. Pero más allá de las cifras, este momento tiene un significado histórico por otra razón: la transición de liderazgo. El anuncio de que Warren Buffett dejará el cargo de director ejecutivo al final de 2025 y cederá el timón a Greg Abel marca el inicio de una nueva era. Abel ha demostrado ser un operador hábil y disciplinado, con un profundo entendimiento del ADN de Berkshire. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire es si tendrá la misma capacidad para resistir la presión de los mercados y mantener la paciencia que ha definido el estilo de Buffett. Los próximos años serán la prueba definitiva de esa continuidad. En este escenario, las decisiones que Abel y Buffett tomen con ese colosal tesoro de efectivo serán observadas con lupa. Una posibilidad es que esperen a que se produzca una corrección significativa en los mercados para desplegar el capital en una o varias adquisiciones de gran escala. Otra es que destinen parte de esos fondos a recomprar acciones propias si el precio cae lo suficiente, lo que aumentaría automáticamente el valor por acción para los accionistas actuales. También existe la opción de aumentar posiciones en sectores estratégicos como energía, infraestructura o ciertos nichos tecnológicos donde Berkshire ya tiene participación, como Apple. Lo que resulta claro es que Berkshire se encuentra en una posición que muy pocas compañías pueden igualar, con liquidez masiva, negocios operativos rentables, un modelo de seguros que genera capital de forma constante y una estructura de gobierno que, al menos hasta ahora, ha demostrado resistir las tentaciones del cortoplacismo. En un mundo corporativo donde muchos se dejan llevar por la presión trimestral y las modas del momento, Berkshire sigue apostando por el largo plazo, aun cuando eso signifique soportar críticas por no hacer nada durante largos periodos. Y aquí es donde la frase más célebre de Buffett cobra todo su sentido: ser temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. Hoy, con los mercados dominados por la codicia y la confianza excesiva, Berkshire elige la cautela. Pero esa cautela no es pasividad, es preparación.
es la calma antes del movimiento calculado. Es la espera del momento en que la marea vuelva a bajar y revele quién realmente estaba nadando desnudo. El concepto de acumulación de efectivo a escala masiva puede ser malinterpretado por quienes ven la inversión como un juego constante de movimiento. Muchos piensan que el capital que no está invertido en acciones, bonos, bienes raíces u otros activos está perdiendo valor por efecto de la inflación. Sin embargo, Buffett ha demostrado una y otra vez que esta visión es miope cuando se analiza desde el punto de vista de las oportunidades extraordinarias. Para él, el efectivo es como un boleto de entrada a un espectáculo único, pero sin fecha confirmada. Si gastas ese boleto antes de tiempo, podrías perder la función principal, la que realmente marca la diferencia en el resultado final. Para comprenderlo mejor, imaginemos dos escenarios. En el primero, una empresa mantiene su capital constantemente invertido en activos que rinden de forma modesta, pero segura. Genera ingresos, sí, pero cuando surge una oportunidad única, por ejemplo, adquirir un competidor debilitado a mitad de su valor real, no tiene liquidez para actuar y debe recurrir a deuda, emitiendo acciones o simplemente dejar pasar la oportunidad. En el segundo escenario, una empresa como Berkshire mantiene una posición de efectivo robusta que le permite, en el momento exacto de una crisis, lanzar una oferta contundente y sin condiciones que los demás no pueden igualar. Esa es la diferencia entre estar preparado y solo reaccionar. La historia empresarial está llena de ejemplos de compañías que se hundieron porque confundieron actividad con estrategia. Durante la burbuja tecnológica a finales de los años 90, muchas empresas se apresuraron a invertir en cualquier proyecto relacionado con Internet, temiendo quedarse atrás. El resultado fue que, cuando la burbuja estalló en el año 2000, se encontraron sobreendeudadas y sin liquidez, incapaces de soportar el golpe. Buffett, en cambio, evitó ese frenesí, fue criticado por ser anticuado y, pocos años después, estaba en posición de comprar negocios a precios ridículamente bajos mientras otros intentaban sobrevivir. En la crisis financiera de 2008, esta misma lógica se repitió. Mientras el mercado colapsaba y la mayoría de los inversores vendía en pánico, Buffett estaba desplegando miles de millones en acuerdos con condiciones extraordinarias. Esos movimientos no fueron impulsivos. Fueron el resultado de años de acumulación paciente de capital y de la disciplina para no ceder ante la presión de hacer algo en tiempos de calma. Este es un patrón que se está repitiendo ahora, y quienes lo entienden saben que el silencio de Buffett es en realidad una preparación meticulosa. El papel de Greg Abel en este proceso no es menor. Aunque muchos lo ven como el sucesor designado, Abel ya ha tenido una influencia considerable en la estrategia de Berkshire, especialmente en operaciones no relacionadas con seguros. Su reputación se ha construido sobre una gestión eficiente, un enfoque detallista y una resistencia notable a la tentación de seguir tendencias pasajeras. Esto es crucial porque uno de los mayores temores de los accionistas es que, tras la salida de Buffett como director ejecutivo, Berkshire pierda su carácter prudente y empiece a actuar con la misma ansiedad que otras grandes corporaciones. Sin embargo, el verdadero desafío de Abel no será mantener el efectivo, sino saber cuándo y cómo desplegarlo. La oportunidad correcta podría presentarse en muchas formas: una recesión global que derrumbe las valoraciones de empresas sólidas, un colapso en el sector inmobiliario comercial que deje activos estratégicos a precios de liquidación, o incluso un fallo sistémico en una industria clave que requiera la entrada de un salvador con capital y reputación suficientes para restaurar la confianza. Berkshire, con sus 339.000 millones de dólares listos, está mejor posicionada que nadie para ser ese actor. No debemos olvidar que, a diferencia de un fondo de inversión tradicional, Berkshire no tiene que justificar sus movimientos cada trimestre ante un comité de inversores nerviosos. Su estructura le permite pensar en décadas, no en meses. Esto significa que pueden permitirse el lujo de esperar el momento óptimo y, cuando actúen, hacerlo con la magnitud suficiente para influir en mercados enteros. Otro aspecto que merece atención es la consistencia de los negocios operativos de Berkshire durante este periodo de aparente inactividad
en grandes adquisiciones. El ferrocarril Burlington Northern Santa Fe sigue mejorando su eficiencia y contribuyendo de forma significativa a las ganancias. Las divisiones de manufactura, servicios y retail no solo resisten, sino que crecen a ritmos estables, diversificando aún más el flujo de ingresos. Esto refuerza un principio fundamental de la filosofía de Buffett. La mejor defensa contra la incertidumbre es un portafolio de negocios rentables y diversificados que puedan sostener la empresa incluso en tiempos turbulentos. A esto se suma el papel del negocio de seguros, que sigue generando un flotante gigantesco. Ese flotante, de $174 mil millones, no es un pasivo, sino una fuente de capital que, mientras no se utiliza para pagar reclamaciones, puede invertirse de forma rentable. En el contexto de tasas de interés altas, ese capital genera rendimientos significativos sin necesidad de arriesgarlo en inversiones especulativas. Pero hay una lección que cualquier inversor, grande o pequeño, puede extraer de todo esto. La paciencia es una estrategia activa, no pasiva. Requiere fortaleza mental para resistir la tentación de perseguir ganancias rápidas, disciplina para seguir un plan incluso cuando el entorno parece invitar a tomar atajos, y visión para entender que las oportunidades más rentables suelen aparecer disfrazadas de crisis. Ahora bien, ¿qué podría desencadenar la próxima gran jugada de Berkshire? Hay varios escenarios plausibles. Uno es un ajuste brusco en las valoraciones del sector tecnológico, especialmente en empresas que hoy se benefician de la fiebre por la inteligencia artificial, pero que no logran traducir las expectativas en beneficios reales y sostenibles. Otro es un deterioro significativo en el mercado de deuda corporativa, lo que podría forzar a empresas de alto perfil a buscar capital en condiciones desesperadas. También existe la posibilidad de que tensiones geopolíticas escalen a tal punto que generen dislocaciones en los mercados de materias primas, energía o transporte, abriendo puertas para adquisiciones estratégicas. En cualquiera de estos escenarios, el efectivo de Berkshire no sería solo un colchón de seguridad, sino un ariete de oportunidad. Y si algo ha demostrado la historia de Buffett es que, cuando finalmente decide mover ficha, lo hace con una contundencia que cambia el juego. Por eso, cuando vemos titulares que hablan de falta de acción por parte de Berkshire, lo que en realidad estamos observando es la calma antes de la tormenta. Una calma cargada de intención, sostenida por un portafolio sólido, un flujo constante de ingresos, un balance impecable y un liderazgo que, aunque está en transición, parece decidido a seguir la filosofía que ha hecho de Berkshire Hathaway una de las empresas más respetadas y estudiadas del mundo. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Si miramos hacia atrás en el historial de Berkshire, cada una de las grandes inversiones de Warren Buffett ha tenido 3 ingredientes esenciales: oportunidad, liquidez y convicción. Nunca ha sido cuestión de seguir la moda del momento, sino de identificar empresas con fundamentos sólidos que atraviesan momentos temporales de debilidad, comprarlas a precios muy por debajo de su valor intrínseco y, sobre todo, hacerlo a una escala lo suficientemente grande como para que el impacto sea significativo. En los años 70, por ejemplo, Buffett realizó inversiones en The Washington Post Company cuando enfrentaba presiones y estaba subvalorada por el mercado.
En ese momento, la industria de los periódicos aún era una fuente de ingresos estable, y Buffett supo ver que la marca y la posición de mercado del Washington Post eran activos que no podían replicarse fácilmente. Esa inversión, mantenida por décadas, generó retornos extraordinarios y se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la paciencia y el timing pueden transformar una compra aparentemente modesta en una mina de oro. Otro momento icónico fue la adquisición de una participación significativa en Coca-Cola a finales de los años 80, poco después del llamado New Coke fiasco, cuando la compañía había lanzado un cambio en su fórmula que fue rechazado por el público. Mientras muchos pensaban que Coca-Cola estaba dañada de forma irreversible, Buffett vio más allá del error táctico y apostó por la fortaleza de su marca global, su red de distribución y su lealtad de consumidores. Esa inversión, mantenida por más de 3 décadas, sigue siendo una de las más rentables en la historia de Berkshire. En el año 2008, en medio de la peor crisis financiera en generaciones, Buffett cerró acuerdos que se convirtieron en leyenda. Uno de ellos fue con Goldman Sachs, una inversión de $5.000 millones en acciones preferentes con un dividendo del 10% anual, más opciones para comprar acciones ordinarias a un precio fijo en el futuro. Este movimiento no solo proporcionó ingresos millonarios a Berkshire, sino que también envió un mensaje de confianza que ayudó a estabilizar a uno de los bancos más influyentes del mundo. Ese mismo año, Buffett invirtió en General Electric bajo condiciones similares, demostrando que su papel no era el de un especulador, sino el de un socio estratégico capaz de aportar capital y credibilidad. En tiempos más recientes, su inversión en Apple en el año 2016 marcó una adaptación inteligente a las nuevas realidades del mercado. Buffett, tradicionalmente reacio a las tecnológicas, reconoció que Apple no era simplemente un fabricante de dispositivos, sino una marca con un ecosistema y un nivel de fidelidad de clientes comparable al de sus inversiones más icónicas. Compró a gran escala y, años después, Apple se convirtió en la mayor posición de Berkshire, generando decenas de miles de millones en ganancias de capital y dividendos. ¿Por qué es relevante repasar todo esto ahora? Porque las condiciones que preceden a las grandes jugadas de Buffett siempre incluyen un factor en común, un momento de incertidumbre que provoca que el mercado castigue a empresas de calidad. Y hoy, aunque no estamos en un colapso generalizado, existen tensiones latentes que podrían detonar ese escenario. Las altas valoraciones en sectores específicos, las tasas de interés que presionan a compañías endeudadas, la desaceleración del consumo en ciertos mercados y las tensiones geopolíticas son piezas de un rompecabezas que podría reordenarse de forma drástica en cualquier momento. Entre los sectores que podrían estar en la mira de Berkshire, uno de los más interesantes es el energético. Buffett ya ha mostrado interés en este campo a través de su participación en Occidental Petroleum, aumentando su posición en los últimos años. Si los precios del petróleo o el gas natural sufrieran una caída significativa debido a cambios en la demanda global o a ajustes en la producción, Berkshire podría aprovechar para adquirir una participación aún mayor o incluso comprar por completo una compañía estratégica en este rubro. La infraestructura también es un área atractiva. Ferrocarriles, redes eléctricas, sistemas de transporte y logística son activos que generan ingresos estables y predecibles, con barreras de entrada muy altas. Buffett ya controla Burlington Northern Santa Fe y tiene participación en empresas de servicios públicos, pero podría expandir aún más esa presencia si surgen oportunidades a buen precio. El sector financiero es otro terreno donde Berkshire podría actuar con fuerza en caso de turbulencia. Bancos regionales, aseguradoras especializadas y compañías de servicios financieros podrían necesitar capital en un escenario de estrés, y nadie en el mundo tiene la combinación de reputación, capital y paciencia que Buffett puede ofrecer. Incluso en el ámbito tecnológico, donde Buffett históricamente ha sido selectivo, existen oportunidades potenciales. No se trata de perseguir la última moda en inteligencia artificial, sino de identificar empresas que tengan modelos de negocio probados, flujos de ingresos recurrentes y una base de clientes leales. En este sentido,
Compañías que proveen infraestructura tecnológica crítica, software empresarial o servicios en la nube podrían ser candidatas si sus valoraciones caen lo suficiente. La clave de todo esto es que, con 339.000 millones de dólares listos para desplegar, Berkshire no necesita comprometerse con una sola estrategia. Podría diversificar su movimiento, realizando varias adquisiciones medianas en diferentes sectores o apostando todo a una jugada monumental que marque un antes y un después en la historia de la compañía. Y aquí entra en juego otro detalle que pasa desapercibido para muchos: el uso de recompras de acciones propias como herramienta estratégica. Cuando Buffett considera que las acciones de Berkshire están por debajo de su valor intrínseco, las recompras se convierten en una forma extremadamente eficiente de aumentar el valor por acción para los accionistas. No es simplemente una señal de confianza interna, sino una inversión en el propio negocio con un retorno garantizado si la valoración está correctamente calculada. El hecho de que en los últimos 5 trimestres no haya recompras masivas no significa que esta opción esté descartada. Más bien indica que Buffett y Abel esperan un momento en que el mercado subestime seriamente a Berkshire, algo que podría suceder en medio de una corrección generalizada. En este punto, es fundamental entender que Buffett no busca predecir cuándo ocurrirá la próxima crisis. Él sabe que el mercado es impredecible a corto plazo, pero también sabe que la volatilidad es inevitable. Por eso, la preparación es más importante que la predicción. Y la preparación, en el caso de Berkshire, significa tener el efectivo, la estructura y la mentalidad para actuar cuando otros no puedan o no quieran. En resumen, lo que estamos viendo hoy no es inacción. Es una estrategia en su forma más pura. Es el equivalente financiero a un gran maestro de ajedrez que, en medio de la partida, decide esperar unas jugadas antes de ejecutar un movimiento que cambiará todo el tablero. Y cuando ese momento llegue, el mercado entero lo sabrá. Imagina que mañana el mercado global despierta con una noticia que sacude la confianza: una crisis bancaria en cadena, una caída brusca en el mercado inmobiliario comercial o una corrección masiva en las valoraciones tecnológicas después de años de euforia. En cuestión de semanas, las acciones de empresas de primera línea caen entre un 30 y un 50% y la liquidez desaparece del sistema. Es el tipo de momento en el que muchos se ven obligados a vender sus activos más valiosos para sobrevivir. En ese escenario, los 339.000 millones de dólares en efectivo que Berkshire tiene hoy se convierten en una herramienta de poder absoluto. Si Buffett y Greg Abel decidieran usar solo un tercio de esa cantidad, alrededor de 113.000 millones de dólares, podrían adquirir empresas completas en sectores estratégicos, tomar participaciones mayoritarias en líderes de mercado o cerrar acuerdos preferenciales con condiciones que ninguna otra compañía podría igualar. Por ejemplo, podrían comprar una empresa industrial clave con operaciones en todo el país, garantizando ingresos estables por décadas. Podrían adquirir una cadena minorista con presencia masiva y reformularla para aumentar su rentabilidad, como ya hicieron en el pasado con Nebraska Furniture Mart o See's Candies. Incluso podrían tomar control total de una petrolera con reservas y producción de largo plazo, asegurando así un flujo de ingresos ligado a un recurso esencial para la economía global. Otro escenario plausible sería que Berkshire actuara como prestamista de última instancia para empresas en crisis, replicando lo que hizo en 2008. Al ofrecer capital a tasas competitivas pero con condiciones exigentes, acciones preferentes, opciones de compra, cláusulas de control, podrían obtener retornos de doble dígito anuales mientras fortalecen su portafolio con participaciones estratégicas. Este tipo de acuerdos no solo aportan ingresos inmediatos, sino que también generan una posición de influencia a largo plazo. Si la oportunidad se presentara en el sector tecnológico, Buffett podría actuar de forma selectiva, evitando compañías con modelos de negocio frágiles y centrándose en aquellas que ya tienen flujo de caja positivo, bases de clientes estables y un valor intrínseco que el mercado ha olvidado temporalmente. Empresas de software empresarial, infraestructura de datos o servicios en la nube
podrían entrar en el radar si sus valoraciones se reducen lo suficiente. En paralelo, el negocio de seguros seguiría generando un flotante gigantesco que, en un entorno de tasas de interés elevadas, se transformaría en una fuente constante de nuevos ingresos para reinvertir. Esto significa que Berkshire podría desplegar capital y, al mismo tiempo, seguir acumulando más capital año tras año, creando un efecto bola de nieve que se aceleraría con el tiempo. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de adquirir empresas externas, Berkshire decidiera usar una parte significativa de ese capital para recomprar sus propias acciones? Si el precio de la acción cayera por debajo de su valor intrínseco y la compañía destinara, por ejemplo, $50.000 millones a recompras, el número de acciones en circulación disminuiría de forma notable, aumentando el valor por acción para todos los accionistas restantes. Este movimiento, aunque menos vistoso que una gran adquisición, tendría un impacto directo y permanente en el beneficio por acción, mejorando los retornos para los socios a largo plazo. Y no podemos olvidar la importancia de la diversificación geográfica. Aunque Berkshire es conocida principalmente por sus operaciones en Estados Unidos, nada impediría que, en un contexto global favorable, destinara parte de ese efectivo a adquirir negocios estratégicos en otros países desarrollados. Esto podría incluir compañías de infraestructura, energía renovable, transporte o incluso servicios financieros con posiciones dominantes en sus mercados locales. Si observamos el patrón histórico, cada gran movimiento de Buffett ha tenido repercusiones que van más allá de las cifras. Han enviado mensajes al mercado, han restablecido la confianza en momentos de pánico y han colocado a Berkshire en posiciones de influencia que perduran por décadas. El próximo gran movimiento, sea cual sea su forma, no solo incrementará el valor de la compañía, sino que probablemente redefinirá el rumbo de ciertos sectores. Para los inversores individuales, la lección aquí es clara. La paciencia no es inacción, y el efectivo no es capital improductivo si se guarda con un propósito claro. El mundo de la inversión está lleno de ejemplos de personas y empresas que desperdiciaron su liquidez en adquisiciones apresuradas o inversiones sobrevaloradas, solo para lamentarlo cuando llegó una verdadera oportunidad. Berkshire, en cambio, entiende que las grandes oportunidades no se anuncian con anticipación y por eso hay que estar listo todo el tiempo. Greg Abel heredará no solo una empresa, sino una filosofía. Su mayor reto será resistir la presión de actuar simplemente para mostrar actividad y, en cambio, mantener la disciplina que ha sido la marca de Buffett durante más de medio siglo. La verdadera prueba de liderazgo vendrá no cuando los mercados estén en calma, sino cuando el miedo sea generalizado y la tentación de actuar sin pensar esté en todas partes. Si el pasado sirve de guía, ese momento llegará. Y cuando lo haga, los titulares pasarán de hablar de Berkshire y su montaña de efectivo a describir cómo esa montaña se transformó en un imperio aún mayor, reforzando el legado de Buffett y estableciendo el de Abel para las próximas décadas. Para entender la esencia de lo que Berkshire Hathaway está haciendo, hay que mirar más allá de los números y entrar en el terreno de la mentalidad. Warren Buffett ha repetido en múltiples ocasiones que invertir es, en gran parte, un ejercicio de control emocional. Las habilidades técnicas y el conocimiento financiero son importantes, pero lo que realmente separa a los grandes inversores del resto es su capacidad para actuar de manera contraria al instinto de la multitud. El comportamiento típico del mercado se rige por dos emociones fundamentales: la codicia y el miedo. Cuando todo sube y las ganancias parecen fáciles, la codicia empuja a los inversores a asumir riesgos cada vez mayores. En esos periodos, los precios de los activos se inflan más allá de su valor real, y cualquier advertencia sobre burbujas es ignorada. Por el contrario, cuando llega una crisis y los precios caen, el miedo paraliza a muchos, que venden incluso activos sólidos por temor a que la caída continúe. Buffett entiende que estas emociones son inevitables, pero no para él mismo, sino para el mercado en general. Su papel, como inversor y como líder de Berkshire, ha sido históricamente hacer lo opuesto a lo que dicta el pánico colectivo. Esto no significa desafiar al mercado por deporte,
sino esperar pacientemente hasta que las valoraciones y las condiciones ofrezcan un margen de seguridad tan amplio que el riesgo se reduzca al mínimo. En este sentido, el efectivo que Berkshire acumula hoy no es dinero inactivo. Es un escudo contra la presión emocional que domina a otros actores. Al tener una posición de liquidez tan amplia, la compañía no se ve obligada a vender activos en momentos de estrés, ni a endeudarse en condiciones desfavorables. Esto le permite mantener la calma y actuar con precisión quirúrgica cuando surgen las oportunidades. Pero hay un elemento adicional: el silencio estratégico. Berkshire no anuncia con anticipación qué movimientos planea hacer y rara vez da pistas claras sobre sus objetivos de adquisición. Esto forma parte de una filosofía de discreción que evita encarecer posibles compras o generar especulación innecesaria. En el mundo corporativo, la anticipación pública puede destruir una oportunidad antes de que se materialice, ya sea porque eleva el precio del activo objetivo o porque atrae la atención de competidores. Buffett y su equipo entienden que, para aprovechar al máximo su posición de efectivo, deben moverse sin llamar la atención hasta que el acuerdo esté cerrado. Otro punto crucial es que Berkshire no tiene la presión de demostrar crecimiento trimestre tras trimestre a través de movimientos visibles. Muchas empresas que cotizan en bolsa sienten la obligación de anunciar adquisiciones, expansiones o proyectos de alto perfil para mantener la percepción de progreso ante los accionistas y analistas. Esto las lleva a veces a pagar de más o a entrar en negocios que no encajan con su núcleo de competencia. Berkshire, en cambio, ha cultivado una base de accionistas que comprende su estrategia y confía en ella, lo que le otorga un margen de maniobra que pocas corporaciones poseen. Y aquí radica una de las paradojas más interesantes: lo que para un observador casual podría parecer inacción o lentitud, en realidad es una manifestación extrema de control estratégico. Es la capacidad de no hacer nada cuando no hay nada que valga la pena hacer, incluso si eso significa soportar críticas o parecer conservador en exceso. Esta disciplina es la que ha protegido a Berkshire de cometer errores costosos y la que, una y otra vez, le ha permitido atacar con fuerza en los momentos en que otros se retiran. Ahora, si analizamos la magnitud del efectivo actual, entendemos que no solo es un colchón para una crisis, sino una herramienta de creación de valor sin precedentes. Con 339.000 millones de dólares, Berkshire podría redibujar el mapa corporativo global si decidiera desplegar ese capital de forma agresiva. No estamos hablando únicamente de comprar empresas. Hablamos de reconfigurar sectores completos, establecer alianzas estratégicas de gran alcance y, potencialmente, influir en la dirección de la economía en momentos clave. Por eso, el verdadero significado del acto final de Buffett, si es que así queremos llamarlo, no es simplemente pasar el liderazgo a Greg Abel, sino dejarle un tablero de juego preparado para una jugada maestra. Abel heredará una compañía con una posición de liquidez sin rival, un portafolio de negocios que generan flujos de caja estables y una reputación que le permite acceder a oportunidades que otros ni siquiera ven. La pregunta no es si Berkshire usará este efectivo, sino cuándo y cómo. Y la respuesta, siguiendo la filosofía de Buffett, es que lo hará cuando el mercado esté dominado por el miedo, cuando la liquidez escasee y cuando los activos de calidad se ofrezcan a precios que hoy parecen imposibles. Hasta entonces, la montaña de efectivo seguirá creciendo, alimentada por las operaciones rentables de seguros, transporte, manufactura y retail, así como por las inversiones existentes que generan dividendos y ganancias de capital. Para los inversores que observan desde fuera, este es un recordatorio poderoso. La paciencia y la disciplina, aunque parezcan cualidades pasivas, son en realidad las armas más efectivas en el juego de la inversión. Berkshire Hathaway no compite por ser el más rápido en mover ficha, compite por ser el más certero cuando la jugada correcta aparece. Y cuando llegue ese momento, la historia nos dice que no lo hará con un dedal, sino con un tanque industrial, recogiendo el oro que otros dejan caer en su huida. Así, el acto final de Buffett no es una salida, sino una preparación. Es el legado de un hombre que ha hecho de la espera una estrategia y de la oportunidad una ciencia.
y es también la apertura de un capítulo en el que Greg Abel tendrá la responsabilidad y el privilegio de demostrar que la filosofía de Berkshire no depende de una sola persona, sino de un sistema de principios que puede perdurar por generaciones. En última instancia, este inmenso tesoro de efectivo es más que un número en un balance. Es la materialización de décadas de decisiones correctas, de evitar errores costosos y de resistir la presión de moverse por moverse. Es la pólvora seca lista para ser usada cuando el cielo se oscurezca, cuando el miedo se apodere de los mercados y cuando el mundo financiero busque desesperadamente a alguien con la fuerza, la visión y la liquidez para actuar. Y cuando ese momento llegue, habrá quienes digan que fue suerte. Pero quienes han seguido esta historia de cerca sabrán que no fue suerte, sino preparación. La imagen es clara: un salón silencioso, papeles ordenados, un calendario donde los días parecen tacharse con calma. En ese espacio, Warren Buffett revisa los números, no con prisa, sino con la meticulosidad de quien sabe que cada cifra es una pieza de un engranaje mayor. Afuera, el mundo financiero bulle. Conferencias, titulares, analistas debatiendo sobre tendencias, fondos girando capital de un lado a otro como si el tiempo se agotara. Pero adentro, en ese núcleo, el ritmo es otro. Buffett siempre ha entendido que las grandes jugadas no se anuncian, se construyen. Cada dólar guardado, cada inversión pausada, cada acción que no se compra es una decisión calculada para un momento que todavía no ha llegado. Esa es la parte que el mercado nunca comprende, el poder de la espera. Mientras otros miden el éxito por la cantidad de operaciones realizadas, Buffett lo mide por el impacto de las pocas jugadas que realmente importan. En la historia de la inversión, hay momentos que se convierten en puntos de inflexión. Ocurren en medio del ruido, pero son silenciosos para la mayoría hasta que el movimiento se ejecuta. Así fue con Coca-Cola, con Goldman Sachs, con Apple. Así podría ser de nuevo. Porque 339.000 millones de dólares en efectivo no son un símbolo de indecisión, son un cañón cargado apuntando al futuro. Greg Abel, el heredero designado, se encuentra frente a un tablero ya dispuesto para un juego de alta estrategia. La herencia que recibirá no es solo un conglomerado diversificado, sino un arsenal de capital, una cultura empresarial forjada a prueba de crisis y un manual tácito escrito en medio siglo de decisiones correctas. Su reto no será mantener la estructura, sino usarla cuando el mercado tiemble y las oportunidades aparezcan vestidas de desastre. Ese día, cuando el miedo sea el idioma común y la liquidez se vuelva un lujo, Berkshire Hathaway no caminará, irrumpirá. No lo hará con compras pequeñas ni con movimientos tímidos, sino con operaciones que reconfiguren industrias enteras, que compren activos de calidad por la mitad de su valor real y que coloquen a la compañía en posiciones de dominio durante décadas. Será un golpe quirúrgico pero masivo, el tipo de jugada que otros recordarían como imposible si no estuviera respaldada por esta reserva de efectivo, por esta paciencia y por esta filosofía. En ese instante los titulares cambiarán. Dejarán de hablar de inacción, de cautela excesiva o de oportunidades perdidas, y empezarán a narrar cómo la mayor montaña de liquidez corporativa en la historia moderna se convirtió, en cuestión de meses, en uno de los movimientos estratégicos más rentables y audaces del capitalismo. Los analistas que hoy critican la espera serán los mismos que expliquen en conferencias cómo Berkshire anticipó el momento exacto. Pero no será anticipación. Será preparación. Será la culminación de décadas de disciplina, de decir no cuando era fácil decir sí, de soportar críticas por no seguir al rebaño. Será la confirmación de que, en el juego largo, el que gana no es quien más se mueve, sino quien mejor sabe cuándo hacerlo. La escena final de este acto no será Buffett cerrando una puerta, sino entregando una llave. Una llave que abre no solo la caja fuerte más poderosa del mundo corporativo, sino la posibilidad de reescribir la historia empresarial con una jugada que, quizás, ya está pensada, pero no ejecutada. Y tú, como espectador e inversor, tendrás que decidir si interpretas estos años de espera como un desperdicio
o como la antesala de un momento que podría redefinir el significado de invertir con visión. Porque si hay algo seguro es que, cuando la marea baje, no todos estarán preparados para lo que quede a la vista. En ese silencio, cuando otros vean ruinas, Berkshire verá planos. Cuando otros escuchen el eco del colapso, Berkshire escuchará la apertura de una oportunidad. Y cuando otros extiendan un dedal, Berkshire pondrá un tanque industrial bajo la lluvia de oro. El acto final de Buffett no es una despedida. Es un legado vivo, listo para ser usado. Y lo que venga después no dependerá de la suerte, sino de la estrategia más antigua y más efectiva que existe en el mundo de los negocios: esperar y golpear en el momento exacto. Piensa por un momento en tu propia vida financiera. Tal vez no tengas 339.000 millones de dólares, tal vez no seas dueño de un conglomerado con decenas de filiales, pero los principios que han guiado a Berkshire durante décadas son exactamente los mismos que pueden guiar tu crecimiento económico personal. El tamaño de las cifras cambia, pero la lógica, la estrategia y la psicología son universales. El primer principio es simple y a la vez el más difícil de aplicar: no gastar en lo que no entiendes y no invertir en lo que no puedes explicar. Buffett no compra un negocio porque esté de moda ni porque todo el mundo lo esté haciendo. Lo compra porque entiende su modelo, confía en su capacidad de generar ingresos y sabe que podrá dormir tranquilo aun si el mercado se derrumba mañana. Pregúntate, ¿puedes decir lo mismo de tus propias inversiones? ¿O tu dinero está disperso en lugares donde la única razón para ponerlo fue que alguien más lo hizo primero? El segundo principio es la paciencia. En un mundo donde todo nos empuja a buscar resultados rápidos, esperar puede parecer una pérdida de tiempo. Pero la espera estratégica no es pasividad, es una forma de acción invisible. Es el trabajo de observar, analizar, construir liquidez y, sobre todo, resistir la tentación de actuar por impulsos. Buffett pasó años acumulando capital antes de hacer sus grandes jugadas. Tú también puedes aprender a acumular recursos y esperar la oportunidad correcta, ya sea para invertir, comprar una propiedad, iniciar un negocio o adquirir un activo que potencie tu vida a largo plazo. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.